Hola, soy Juan Pablo Bello de My Sneakers Customs. Soy publicista de profesión y me dedico a la customización de zapatillas o sneakers. A continuación te mostraré cómo aplicar un stencil a un diseño personalizado. En este momento que la pintura ya está seca, podemos instalar los cordones sin ningún problema. La idea de los cordones es que quede un cordón negro y un cordón blanco dando la vuelta, y para eso, como no hay cordones mitad negro y mitad blanco, nosotros inventamos un sistema muy artesanal que es unir dos cordones, le hicimos un nudo. Los cordones que ocupan las Vans son de 1,20 metros, por lo tanto tomamos esa medida y ahora vamos a cortar el lado más corto para poder tener nuestro cordón de dos colores. Lo otro que me había faltado mencionar es que la idea es que quede un cordón más largo que el otro, aproximadamente unos 10 centímetros. Esto porque el nudo, la idea es que vaya escondido detrás de la lengua. Ahora les voy a mostrar cómo instalo estos cordones. Acá está el nudo, lo pasamos por debajo. Como pudieron ver, dejamos el cordón negro un poco más largo, entonces el nudo queda a un lado, por dentro, debajo de la lengua, y vamos a aplicar el cordón negro. Entonces, como es más largo, va a ser el primero que va a pasar por los dos primeros ojetillos de la zapatilla, acá y acá. Y el nudo queda escondido acá debajo. Ahora pasamos el blanco por el otro lado, pasamos el negro por encima de este objetillo. Yo prefiero poner los cordones de arriba hacia abajo. Ahí está escondido el nudo. Y empezamos a pasar el blanco. El negro, la idea es que pase siempre por arriba del blanco. Ahora de nuevo pasamos por arriba. Es como ir trenzándolo, pero con mucho cuidado. Nunca apurarse, nunca acelerarse. El paso que viene ahora es pintar los cordones, así que para eso vamos a hacer pequeños círculos al ojo. No es necesario que lo hagan con stencil en este caso, porque son circulitos que van a quedar súper imperfectos en el cordón, porque es una tela que absorbe mucho. Si lo miran muy de cerca no se va a ver un círculo, pero va a tener un bonito lejos y eso es lo que queremos. Lo importante es que en tus pies se vean impecables. Vamos a usar directamente la pintura blanca Angelus de acrílico, ya que necesitamos que la pintura sea densa para poder aplicar sobre los cordones. Ahora vamos a hacer los botones que tiene la máscara en la manga de la chaqueta a modo de sombra. Para eso vamos a utilizar un amarillo, pero un amarillo mucho más oscuro, que es el Dirt Yellow. Vamos a aplicar el stencil primero. Tenemos aquí el stencil hecho y vamos a recortarlo un poco para poder aplicarlo bien. Y lo aplicamos con mucho cuidado. Por lo que se ve en el boceto, está casi al borde de la costura de la punta. Entonces lo vamos a poner ahí, un poquito más arriba del blanco. Y ahora con el cuchillo vamos a levantar la capa superior del stencil para que quede totalmente pegado. Voy a continuar con este stencil y para que quede totalmente pegado, porque aquí se ve pegado, pero en realidad para que la pintura no se corroa debajo del stencil, le vamos a aplicar un poco de calor con la pistola calor. Se van a dar cuenta cómo se agarra mucho más con la pistola de calor.
No sé si se alcanza a ver en cámara, pero acá al tocarse se nota que el stencil empieza a agarrar la textura de la tela mucho más, como que se empieza a agarrar mucho más de la tela. Se ven como unos puntitos alrededor y eso quiere decir que está totalmente listo para poder aplicar pintura sobre él. Si no tienes una pistola a calor para hacer este proceso, puedes hacerlo con secador de pelo y no te aconsejo dejarlo al sol, solamente la pistola a calor o el secador de pelo. Si se dan cuenta, queda como una especie de media luna, pero de lejos parece como un sombreado. Pero lo vamos a completar con un poco más de amarillo, ya que la idea es que se vea un círculo completo, pero más cargado hacia un lado y hacia el otro una línea muy delgada. Aquí se los voy a mostrar. Ahora sí se ve una pequeña sombra que si lo ves de lejos parece como si fuera un botón. Ahora ya que terminamos esos botones, vamos a continuar con los lunares que están al costado de la zona negra de la suela. Cuando trabajes utilizando el calor, ten cuidado porque si esperas mucho tiempo, el calor en el stencil lo empieza a afectar y se empieza a arrugar, por lo tanto vas a perder la forma y no vas a poder terminar bien el stencil y lo vas a perder. Por eso también es recomendable de que cuando tú estás aprendiendo, si mandas a hacer un stencil, hagas más de uno. El otro tip importante que les voy a dar es que el stencil sobre este material, como este tipo de goma de las Vans exclusivamente, tiende a pasarse la pintura bajo el stencil cuando uno la está pintando. Entonces tiene que tomar una muestra pequeña de pintura sobre el stencil y ir secando inmediatamente cuando pintan un círculo en este caso. Ahora vamos al otro stencil final, que es el stencil del talón. Para ello tengo aquí adelante dos de los stencils que nosotros hicimos. Uno para mostrarles a ustedes que pueden hacerlo a mano y ponerlo acá atrás manualmente. Y otro que es el que voy a usar yo porque a mí me gusta más y estoy más acostumbrado, el de plotter de corte, porque queda adherido enseguida y con el calor le damos la forma y vamos a tener menos problemas, lo vamos a hacer en menos tiempo. Vamos a pegarla acá con mucho cuidado y les voy a enseñar otro tip una vez que lo esté pegando. Como se dieron cuenta en algunos pasos que hice, yo siempre trato de batir la pintura antes de pintar, porque así la pintura fresca sube a la tapa y yo como siempre pinto desde la tapa. Esto me da un mayor control de la pintura, así no desperdicio la pintura echándola en un mezclador, porque de repente uno solamente ocupa un poquito. Muy de a poco, para que no se nos corroa, y vamos a ir secando. Me había olvidado mencionarles un tip, y es que el stencil para mí queda muy cómodo de esa manera, pero los que están aprendiendo pueden aplicar otro poco de masking en las orillas del stencil para no pasarse.
Como pudieron ver, en este caso apliqué 2 capas de pintura sobre el stencil, a diferencia de lo que hicimos acá, que solo aplicamos una, porque el color negro agarra inmediatamente sobre cualquier material, en cambio el color verde es necesario a veces aplicar 2 o 3. En este caso con 2 es suficiente para que no quede recargado. Ahora ya tenemos aplicado el stencil y la pintura por completo, y es bueno mencionar que no existe un sellante para este tipo de material como la lona. Por lo tanto, vamos a aplicar un spray waterproof por cualquier cosa y para proteger el material de las manchas y del agua. Es bueno que sepas que cuando me refiero a material, me refiero a la lona, que se protege con spray waterproof. Para ello vamos a usar una máscara, ya que estamos muy cerca. En lugares ventilados no es necesario, pero esta vez me voy a poner máscara para cuidarme. Ya lo tenemos aplicado, hay que dejarlo un rato, unos 10 minutos, y después aplicar una segunda capa. Hasta ahora ya apliqué las 2 capas de waterproof que necesitábamos para la zapatilla, por lo tanto esperamos 20 minutos y ya está completamente seco y aplicado. Espero que hayas disfrutado y hayas aprendido mucho con estos consejos. Si quieres aprender más conmigo, te invito a que veas mi curso online. El enlace está en la descripción.